Hoy estudiaremos un tema titulado Someter nuestras emociones al Espíritu. Y con las reflexiones que nos va a dar este tema, vamos a tener más puntería en nuestras emociones, en sentir como Dios quiere que nosotros sintamos y que por tanto nuestras acciones sean acuerpadas, impulsadas por pensamientos y sentimientos bien certeros. Vamos a 1 Samuel capítulo 16. Y aquí vamos a ver cómo ciertamente, aunque yo esté en los niveles espirituales más encumbrados o así yo lo crea, puedo estar equivocado en mis emociones, porque del personaje que vamos a hablar aquí en 1 Samuel 16 no puede haber duda que hay una estatura espiritual que comenzó desde muy niño. Estamos hablando de Samuel. Samuel no se hizo creyente ya siendo un adulto. Él desde muy pequeño comenzó a escuchar a Dios y se entregó a Él. Y sin embargo, a pesar de una carrera espiritual muy buena, muy fructífera, tuvo sus momentos en que no estuvo coincidiendo en sus emociones con su Señor, con nuestro Señor. Entonces vamos a 1 Samuel 16 desde el versículo 1 y dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí vemos a Samuel llorando por Saúl y Dios diciéndole ¿hasta cuándo? O sea, estás equivocado, no llores más por él, porque yo tomé una decisión, lo deseché. Así que ve a Belén porque vas a buscar al que va a reemplazar a Saúl. Con esto nosotros podemos tener una interpretación errónea y no es la que debemos tener, y es que parece que Dios como que no tiene esa sensibilidad. No, Dios también tiene emociones. De hecho, nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor en cuanto a que nosotros tenemos pensamientos, sentimientos y decisiones. O sea, nosotros tenemos pensamientos para hacernos conceptos, sentimientos para que tengamos empatía, para que tengamos pasión, para que tengamos ese combustible para actuar conforme a nuestros pensamientos de forma más diligente, o a veces saber contenernos. Y por supuesto, voluntad para hacer cosas. Dios tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. Pero aquí hay un detalle en cuanto a las emociones. Dios tiene emociones perfectas, nosotros no. Eso era lo que pasaba con Samuel. Él tenía una emoción que lo llevaba a las lágrimas, pero que no era perfecta, porque no tenía la misma coincidencia con lo que Dios sentía. Por supuesto que Dios estaba triste, Dios no estaba conforme con lo que había pasado con Saúl. Pero llegó el momento en que tenemos que echar hacia adelante. No podemos postrarnos delante de la derrota que ha sido Saúl, porque Saúl perdió ante la gran oportunidad de ser baluarte de su pueblo, de haber salido de él la raíz que sería Jesucristo, porque recordemos que a diferencia de Saúl, de David salió raíz, salió la descendencia de la que vendría Jesucristo. Saúl se equivocó, no entendió, no corrigió y con tristeza, con pesar en su corazón, Dios lo desecha. Pero Samuel no entendía. Y esto nos lleva a comprender por qué a veces nosotros estamos tristes y nos sentimos solos. A veces le pedimos cosas a Dios y Dios no las responde. Y en nosotros puede estar esa duda, ¿será que Dios es insensible? ¿Será que Dios no tiene esa empatía con mis problemas? ¿Será que Dios es duro? No, Él tiene un sentimiento que no coincide con el de nosotros y Él actúa conforme a sus pensamientos, sentimientos. Él no va a torcer su brazo por más que le lloremos, por más que lo convenzamos, si nosotros estamos partiendo de sentimientos que se fundamentan en mentiras. Era mentira que había que seguir llorando por Saúl. Él ya había sido desechado y había que echar hacia adelante a un pueblo. Esto también sé que ustedes lo han vivido quienes son padres con sus hijos. Sus hijos a veces están ofendidos con ustedes y a ustedes hasta le tiembla la mano. Yo estoy seguro que aquí a algunos le ha temblado la mano en cuanto a sus decisiones firmes, le ha temblado la voz y de repente dicen, no, yo mejor no voy a hacer esto porque como está mi hijo, mi hija, están ahí llorando porque yo les puse una disciplina, les puse un castigo, les mandé una tarea y ellos están inconformes con eso. Como yo lo veo triste a ellos, entonces yo voy a echar para atrás. Pero aquí también tenemos que estar claros. La gente no tiene por qué comprender las razones de nuestras decisiones
ni tampoco tiene que comprender nuestros sentimientos, cuando nosotros ya sabemos. Y a mayor sabiduría es más fácil que el que no tiene entendimiento no nos comprenda. Y a mayor sabiduría, más incredulidad o incomprensión vamos a tener de parte de mucha gente. Imagínense si así es con nosotros, que nuestra sabiduría es pequeñita comparando con las de Dios. ¿Cómo será con nuestro Señor, que toma decisiones sintiendo con tristeza, con enojo, con gozo, y nosotros al no entenderla simplemente decimos Dios está equivocado? Esta es una premisa que les voy a poner para que siempre den el blanco. Cuando Dios y el hombre no coinciden, automáticamente demos la razón a Dios. Clave, facilito. Porque recordemos que el Señor nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto que aparece en Isaías 55, del 8 al 9, nos debe recordar que todo sentimiento está impulsado por un pensamiento. Los pensamientos generan emociones. Y por eso, como los pensamientos de Dios son mucho más altos, más elevados, más profundos, más llenos de elementos, por supuesto, no pueden ser iguales a los de nosotros. Y por eso es que sus emociones a veces para nosotros son como desconcertantes. Pero un personaje que tuvo esa capacidad, porque la idea es también dejar una esperanza de que nosotros podemos también tener pensamientos, emociones que coincidan con Dios, lo vamos a ver en 1 Samuel, siguiente capítulo. Estábamos viendo aquí, aprendiendo en 1 Samuel 16, pero ahora en 1 Samuel 17 vemos el otro personaje, el que tomó la posta para corregir el camino de Saúl. El de la desobediencia, la soberbia, yo sé lo que yo sé, tú no sabes nada, ¿para qué esperar a Dios si yo puedo resolver? Ese camino de Saúl fue corregido por David. Y en 1 Samuel 17 vemos a un Saúl con todo su pueblo desajustado de las emociones de Dios. Porque en 1 Samuel 17, versículo 11, vemos lo siguiente. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Quién era el filisteo? Goliat, que estaba ahí como un bravucón de cuadra, ¿no? Como un matón de escuela, que todos hemos conocido a esa gente así. Estaba ahí vociferando, amenazando, y Saúl tenía miedo. Y cuando el rey se asusta, ¿qué va a pasar con los soldados? Si el rey está ahí asustado, el que más sabe, el más fuerte, el que era más alto que todos los demás, está temblando, por supuesto que el ejército puede dejarse transmitir de ese miedo, porque a veces nosotros también nos asustamos porque vemos a la gente. Vemos que aparece David ante un ejército y su rey encabezando a los que están asustados. Claro, lo que pasa es que también el problema de que la amenaza a veces es constante y cansona, porque en el versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, durante 40 días, en la mañana y en la tarde estaba el bravucón diciendo sus expresiones soeces, sus amenazas, la guapería y todas estas cosas. Y si vemos mañana y tarde durante 40 días, o sea, ya al día 40 habían escuchado 80 veces al bravucón, al bocón aquí diciendo, amenazando, y bueno, de repente evidenciando con su cuerpo, con su fortaleza, que él no hablaba por hablar. Y es más, decirle bocón es de repente un poco ligero, porque el hombre tenía razones para asustar a la gente, era muy fuerte. Pero claro, uno se vuelve de repente bocón o ligero de palabras cuando se trata de poner por encima de los hombres sin considerar a Dios. Pero cuando yo veo a Dios por encima de todos los hombres, no me dejo asustar de cualquiera. Y ante este hombre que tenía 80 repeticiones, reiteraciones, yo soy lo máximo, yo les pego, yo los aturdo, yo los mato, yo soy más que todos ustedes son nada comparando a mí. Se aparece David, también ve a Goliat, también ve al pueblo atemorizado, ve a los filisteos llenos de soberbia. Pero ¿qué ocurre en él? Vamos a verlo aquí en el versículo 26. Vemos el escenario, repito, bravuconería, pueblo asustado, rey temblando y David diciendo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque
quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Él es un bravucón, él es un fortachón, es un gran guerrero, es más grande que todos nosotros, tiene más músculos, más bíceps, más tríceps, tiene armas más grandes, nosotros no las podemos cargar. Pero no nos vamos a asustar porque ¿quién es él al lado de Dios? No es nada. No puedo temer porque yo no veo a Dios temblando, yo no veo a Dios suplicando, porque Dios ni suplica ni tiene miedo. Entonces, si Dios no está temblando, ¿por qué yo voy a temblar? Si Dios no está claudicando, ¿por qué yo voy a claudicar? Si Dios no se ha rendido, ¿por qué yo me voy a rendir? Porque Dios es Dios, pero dentro de todo, en Cristo somos más que vencedores. Y por medio de Cristo ya hasta la muerte no es para nosotros derrota. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Lo aprendimos el sábado, ¿recuerdan? ¿Dónde está esa victoria si ya Cristo te venció? Y en medio de todo esto recordar que por medio de Cristo somos más que vencedores y debemos tener las emociones necesarias para tomar buenas decisiones, ajustadas siempre a lo que siente Dios. Dios siempre siente. No pensemos que Dios es frío, que es un robot, que es una máquina, es una computadora. Él siente amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué sentimiento tan hermoso. Dios se goza, Dios se enoja. Dios tiene sentimientos y en la sabiduría que Él nos da, nos enseña a que tengamos esos sentimientos también. Entonces el llamado hoy es, más que pensar que Dios no siente, recordemos que sí, que Él toma decisiones, que Él se apasiona, que Él hace, Él construye, levanta, pero también destruye porque Él no es frío. Y que nos llama a que tengamos esa capacidad de ver las cosas como Él. David lo entendió. También lo entendió Pablo cuando dijo que para él morir era ganancia. Para él vivir era Cristo, esa era su pasión. Y en todo procuraba conocer más de Cristo, de su muerte y resurrección. Pero él no tenía miedo porque él miraba la muerte con gozo, porque cuando yo soy hijo de Dios y yo dejo este cuerpo, Cristo está con gozo esperándonos. Entonces yo con gozo debo ir allá, a su presencia. Vamos a ver cómo estamos en nuestras emociones. Y el desafío que tenemos hoy es, Señor, yo quiero perfeccionarme en sentir como tú. Que eso sea una parte fundamental de nuestra oración. Señor, yo quiero sentir la paz que tú quieres que sintamos, porque tú viniste a darnos la paz. Yo quiero sentir tu amor. Yo quiero sentir tu compasión. Quiero sentir como tú. Eso el Señor nos lo va a responder. Porque Él quiere que alcancemos la estatura de Cristo en pensamientos, sentimientos y en voluntad. Esa es la oración que yo pido que hagamos hoy y de ahora en adelante. Señor, yo quiero sentir más como tú cuando estoy ante el peligro, cuando estoy ante la tentación, cuando estoy en la pobreza, cuando estoy en la riqueza, cuando estoy en la incertidumbre. Siempre quiero sentir como tú para no errar. Quiero ser como David y no como Samuel cuando erró y estaba llorando innecesariamente. Quiero ser más como tú y comprendiendo que tú tienes pensamientos perfectos, sentimientos perfectos y voluntad perfecta, quiero perfeccionar mi vida siendo más como tú. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Tú quieres que nosotros sigamos creciendo, pero apuntando en todas las áreas, porque a veces queremos crecer solamente en conocimiento. Entonces queremos ser los que más sabemos de Biblia, pero nuestros sentimientos pueden estar completamente alejados de ti. Samuel conocía las Escrituras profundamente, pero se había desconectado de tu forma de sentir. Eso nos puede pasar a nosotros involuntariamente o muchas veces de forma voluntaria, porque solamente creemos que ser cristianos es conocer mucha Biblia, pero no tener tu corazón. Por eso tú nos pides el corazón para que miremos por tus caminos. Señor, muchas gracias por este tema hoy y que nosotros esté este querer, pensar, sentir, actuar como tú. Y que nuestras emociones no nos traicionen por ser nacidas de nuestros temores, de nuestra carne, de nuestros esquemas, y más bien sean basadas en la fe que tenemos en Jesucristo nuestro Salvador. Hoy bendecimos este tiempo y yo bendigo a este pueblo que tú has puesto a buscarte incesantemente cada mañana, cada día, para que sigan creciendo y sigan madurando en sus emociones también. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.